Recuerden que estamos transmitiendo palabras de sabiduría, donde el Señor habla a nuestro corazón a través de su palabra. Hoy vamos a escuchar precisamente el libro de la sabiduría en el capítulo 9, versículo 2. Sabiduría 9:2. Dice así la palabra de Dios. Con tu sabiduría formaste al hombre para que dominara sobre tus criaturas, gobernara el mundo con santidad y justicia. Con tu sabiduría formaste al hombre para que dominara sobre tus criaturas y gobernara el mundo con santidad y justicia. Palabra de Dios. Somos obra de Dios. Somos creación de Dios. Somos la creación perfecta de Dios. Narra el libro del Génesis que el Señor creó todo lo que existe, el cielo y la tierra, en 6 días. En el último día, en el sexto día, creó al ser humano, al género humano. Hombre y mujer los creó. A imagen y semejanza de Dios nos creó. Cuando digo a imagen y semejanza, quiero decir que nos creó perfectos. Si somos imagen y semejanza de Dios, nos ha creado perfectos. Nuestra esencia es buena. Nuestro origen viene de Dios. Nuestra naturaleza es buena. A pesar de que por ahí hemos nacido con este pecado original, este pecado asociado a nuestros primeros padres, sin embargo, la raíz de la persona es Dios. Fuimos creados en santidad, fuimos creados por obra de Dios, por voluntad de Dios. El ser humano, lo digo de esta forma, es invención de Dios. Es invento de Dios, es creación de Dios. Y si a Dios se le ocurrió tan maravilloso invento en nosotros, quiere decir que fuimos creados muy bien por Dios. Y una vez que fuimos creados, Dios dispuso ante nosotros todo lo que existe. Por eso dice este texto, con sabiduría formaste al hombre. Cuando dice el hombre se refiere al género humano. Con sabiduría, la sabiduría de Dios, así como creó todo cuanto existe con sabiduría, supo ordenar todo cuanto existe, creó al hombre con sabiduría, le dio un orden, le dio una inteligencia, le dio su propia sabiduría. Dice el texto, para que gobernara sobre tus criaturas. Qué gran regalo de parte de Dios. Darnos poder para gobernar, para administrar la propia creación de Dios. Sin embargo, ¿de qué forma estamos nosotros gobernando sobre las criaturas? ¿De qué forma estamos nosotros ejerciendo este poder, esta autoridad que el Señor nos ha otorgado? ¿De qué forma nosotros administramos los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos? Empezando por nuestra propia vida. ¿De qué forma nosotros gobernamos nuestra propia vida? ¿De qué forma nosotros nos convertimos en dueños y en amos de nuestra propia vida? Sabemos que todo viene de Dios, pertenecemos a Dios, somos de Él. Sin embargo, Dios nos ha dado nuestro cuerpo. Dios nos ha regalado esta libertad para poder administrar, para poder gobernar, para poder gestionar nuestra propia vida. ¿De qué forma lo estamos haciendo? Nos ha regalado una familia, a muchos de nosotros un matrimonio. ¿De qué forma nosotros estamos gobernando? Y cuando digo gobernar, no me refiero de manera autoritaria, no me refiero a estar por encima de nadie, sino me refiero en la forma en cómo nosotros administramos, cómo nosotros sobrellevamos esta relación. Pero dice este texto, para que dominara sobre las criaturas y gobernara el mundo con santidad y justicia. Dios nos dio esta capacidad, esta autoridad para gobernar con santidad y justicia, para poder ser líderes, para poder tomar a cargo esta obra de Dios con santidad y justicia. El ser humano, como ya decía, su origen es bueno, pero llegó un momento donde el ser humano se corrompió, donde nosotros como personas, tú hermano que estás escuchando esta transmisión, cuando nacimos siendo buenos, nacimos con una vestidura blanca, nacimos sin maldad. ¿En qué momento entonces de nuestra vida esto se descompuso? Esto se echó a perder. ¿En qué momento nos apartamos de este camino? Muchos de nosotros tal vez fue desde la infancia, donde ya nuestros papás, nuestros familias se reía cuando decíamos una grosería, cuando ofendíamos a alguien,
cuando no se nos llamó la atención, cuando no se nos corrigió, qué sé yo. Muchos ya en una edad, en su juventud, se descarriaron, se fueron por el camino de los vicios, otros ya en su edad adulta, en la plenitud de su vida. En fin, llegó un momento donde algo pasó en nosotros que se perdió aquella primera imagen, donde pareciera que se pierde la imagen y semejanza de Dios, donde no se gobierna al mundo, donde ahora es el mundo el que nos gobierna a nosotros, donde tú ya no tomas control de lo que pasa, de la situación que pasa en el mundo, sino que ahora las situaciones son las que nos controlan a nosotros. Queridos hermanos, fuimos creados en santidad, fuimos creados con libertad, a imagen y semejanza de Dios. Muchas cosas, por lo tanto, de las que hoy vivimos, no es que sean plan de Dios, sino simplemente son el resultado de nuestras malas decisiones, de esta falta de sabiduría para poder gobernar, para poder someter a todo lo que existe a nuestro alrededor a la voluntad de Dios. Y digo, o a nuestra voluntad, si nosotros hiciéramos la voluntad de Dios. Y cuando hablo de someter, no me refiero de someter a las personas, no me refiero de ser dueños absolutos y estar por encima de todos y pisotear a todos. Me refiero a saber administrar, saber vivir, vivir de manera plena. Mucho de lo que estamos viviendo ahora, esto que acaba de pasar, los huracanes, los ciclones. Digo, es parte de la naturaleza, sí, pero de una naturaleza también corrompida, de una naturaleza que se ha ensuciado, que se ha manchado, de una naturaleza que nosotros mismos hemos ido contaminando, ensuciando. No podemos atribuir todo a Dios. No todo es obra de Dios, también está a la mano del hombre. Y cuando digo que no todo es obra de Dios, me refiero a que Él nos ha dado esta libertad para saber actuar. Lo que hoy nosotros estamos viviendo, por ejemplo, la inseguridad en las calles, no todo es obra de Dios, es consecuencia del ser humano, es la falta de sabiduría en no aceptar a Dios en nuestra vida. Esto que vemos es el reflejo de que hemos rechazado a Dios, hemos alejado a Dios de nuestra vida, hemos sacado a Dios de las familias, hemos sacado a Dios del matrimonio. Lo que vive hoy, en gran medida, querido hermano, tu familia es consecuencia de ello. Hemos sacado a Dios de la familia. Nuestro matrimonio a veces no acepta a Dios, no vive con Dios. Busquemos a Dios, es la sabiduría plena. Si Él todo lo hizo con sabiduría, si Él desde el principio lo hizo todo santo, justo, perfecto, vayamos a la fuente, vayamos al origen. Busquemos a Dios.